Buen día, estimados estudiantes, a una nueva clase de análisis bromatológico. Este día vamos a abordar un tema de continuación referente a lo que se ha expuesto en las clases de microbiología, que es concerniente a lo que respecta al muestreo y las técnicas de análisis microbiológico en el área de alimentos. Así que comencemos. Como ustedes pueden observar en la lámina, vamos a abordar el tema de muestreo, transporte y almacenamiento de los alimentos, las técnicas de análisis microbiológico que utilizamos en el laboratorio y que realmente esto es como un esbozo, un resumen de lo que generalmente se hace en el laboratorio. Más a profundidad ustedes encontrarán información en el manual del laboratorio. El muestreo y el transporte de los alimentos como su almacenamiento es relevante en toda la cadena de análisis de un producto alimenticio en materia de microbiología como también en físico-químico. Pero abordando en tema de microbiología, nosotros nos referimos a una referencia conocida como Reglamento Técnico Centroamericano 6704-5008, que son criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos. Este es un documento oficial que establece los criterios de cómo deben de analizarse los alimentos para que estos sean inocuos y de buena calidad. Bueno, decirles que cuando se refiere a que estos establece criterios, es que no solamente se limita a establecer especificaciones de cumplimiento, sino que también se refiere a que hay información de cómo debe de muestrearse y de incluso establece planes de muestreo para poder realizar un análisis a plenitud y tener una certeza de los resultados, exponiendo en un informe si estos cumplen o no las especificaciones de diferentes matrices. Puede ser leche y establece categoría de leches, puede ser carnes, categoría de carnes, puede ser pan, hay categorías de pan, etcétera. Entonces, hay una serie de símbolos que hay que conocer en esta norma en materia de muestreo. Por ejemplo, que N minúscula representa el número de unidades de muestras a ser analizadas. M minúscula son criterios microbiológicos por debajo del cual el número no representa un riesgo para la salud. También está representado el símbolo C minúscula, que es el número máximo de unidades de muestra que pueden contener un número de microorganismos comprendido entre M minúscula y M mayúscula para que el alimento sea aceptado. Y M mayúscula, que son los criterios microbiológicos por encima del cual el alimento representa un riesgo para la salud. Mencionarles que esta información pueden encontrar la profundidad en la página 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Técnico Centroamericano. Lo pueden descargar a bien por internet en la página de Ozartec, o lo pueden hacer ustedes a través de la biblioteca del aula virtual de análisis bromatológico. Pueden encontrar ustedes esta tabla que expresa las condiciones normales en la que se supone serán manipulado y consumido el alimento tras el muestreo. Ustedes observan que hay categorías, hay clases, pero una de las más importantes que debemos conocer es el significado de C. En el contexto del documento, C se refiere al número máximo de unidades de muestra, que puede contener un número de microorganismos comprendido entre el límite M y M mayúscula, para que el alimento sea aceptable. Esto significa que en un plan de muestreo se establece cuántas muestras deben tener un nivel de microorganismo que no exceda el límite superior M, pero que esté por encima del límite inferior M minúscula, antes de que el lote de alimentos sea considerado no aceptable. Es un parámetro importante para evaluar la calidad microbiológica de los alimentos siguiendo el debido proceso. Van a encontrar también esta información de las categorías. Por ejemplo, hay categoría 1, 2 y 3.
se aplican a aquellos microorganismos, en el caso de las categorías 1, 2 y 3, que tienen por objeto definir la vida útil y la alteración del producto, como recuento de microorganismos aerobios mesófilos, mohos y levaduras, lactobacillus, entre otros de la siguiente manera. Y les plantea las tres categorías y los planes y de qué clase estamos hablando, plan de tercera clase, donde N es 5 y C es 3. La categoría 4, 5 y 6 se usan para microorganismos indicadores tales como los coliformes totales, enterobacterias, entre otras, de la siguiente manera. Ahí se establece el criterio 4, 5 y 6 y utilizan pues el plan de tercera clase, donde N es 5 y C es 3, dependiendo obviamente de la categoría, van disminuyendo el C de 3, 2 a 1. También se habla de la categoría de alimentos 7, 8 y 9. Se usan en parámetros microbiológicos que, siendo considerados patógenos en bajos niveles, pueden aceptarse, tales como el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, de la siguiente manera, donde se establece el criterio 7, 8 y 9, que persiste el plan de tercera clase, de 3 clases, donde N es 5, C es 2. Si ustedes observan, ya no es igual a la anterior, que donde se establecía que N es 5 y C es 3, sino que es menor, de 2, y en la categoría 8 y 9 C es equivalente a 1. Y en la categoría 10 se emplea en otros microorganismos considerados peligrosos, como la salmonella, el Clostridium botulinum, entre otros, que se utiliza el plan de 2 clases, donde N es 5 y C es 0. O sea, no debe de existir ausencia prácticamente. Ahora, hablando del transporte y el almacenamiento, tenemos algunos criterios que deben ser tomados a bien. Deben de ser frascos estériles, el material debe estar estéril, asegurar que el recipiente se encuentre bien cerrado e identificado, envolver el empaque primario con un material absorbente y colocado verticalmente en el recipiente secundario impermeable y con tapa de rosca, cerrar el contenedor secundario y colocarlo en una caja de transporte. Este contenedor debe ser identificado como infeccioso. En caso de enviar varios contenedores, se pueden empacar en los mismos recipientes en una hielera. Es que es importante que traslademos todos los materiales en corto tiempo hacia el laboratorio para que éste se pueda analizar, ya que el tiempo es determinante para poder tener una certeza del análisis propiamente dicho. Ahora, creo que aquí adelantaré un poco sobre las técnicas de muestreo. Si nosotros sabemos, la preparación de la muestra es fundamental en el análisis microbiológico. Deben de saber que este implica 3 pasos. Lo que es la homogenización del contenido de la muestra, la extracción de la unidad analítica, la preparación de la dilución de la unidad analítica y obviamente realizar las diluciones, que en este caso serían decimales. ¿Existen diluciones menos que la decimal? Sí, pero son razonadas y argumentadas para la inoculación posterior en medios de cultivo. Para las técnicas cabe mencionar que existen 2 métodos, que se encuentran los métodos clásicos en microbiología de los alimentos, donde nosotros utilizamos, como en el tema que le expuse, lo que son los medios de cultivo sólidos, donde hacemos una evaluación del número de colonias en placa, y esto se hace como a través de una siembra, ya sea estriado, puede ser por extensión en placa o utilizando la técnica de placa vertida. Existen también medios semisólidos, que en estos pues podemos hacer una punción en el medio para verificar incluso si existe motilidad por parte del microorganismo y tener una idea de qué estructuras puede tener, también para poder evaluar el crecimiento de los mismos. En medio sólido también se puede hacer una inoculación por punción,
en el caso de querer hacer una identificación en un medio determinado, pues en un medio selectivo puede ser el ejemplo en este caso. Ahora, existen obviamente también medios líquidos y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué es importante realizar lo que son los análisis a través de medios líquidos? Generalmente en microbiología en microbiología de los alimentos se habla de medios sólidos, pero también hablamos de medios líquidos. Estos generalmente se utilizan cuando las células se encuentran estresadas en determinadas ocasiones que no pueden ser sustituidas por medios de cultivo sólidos. Mencionarles adicional que lo que pretende al final el medio de cultivo es recuperar un ente microbiológico en un entorno. Estamos simulando las condiciones en que puede desarrollarse este ente en una determinada matriz, solo que nosotros lo hacemos a través de medio de cultivo con las características nutricionales adecuadas. O sea, cuando hablo de características nutricionales son los macro y micronutrientes que puede tener el medio de cultivo para que pueda prevalecer un determinado ente microbiológico. Les explicaba, por ejemplo, que si nosotros queremos hacer un análisis de recuento total de hongos, pues un medio exclusivo para hongos pues es el medio con agar papadextrosa. Y de igual forma se pueden establecer criterios dependiendo del ente microbiológico, de la matriz alimentaria y la decisión del método analítico en microbiología. Pero esto se complementa con los llamados métodos rápidos, que son conteo directo de células viables, citrometría de flujo, incluso la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa. Ahora bien, perdonen que hubo una breve interrupción. Quiero desglosarles ahora lo que son las técnicas de análisis microbiológicos, que son medidas directas del crecimiento microbiológico. Les explicaba que existe lo que es la filtración por membrana, extensión en placa, placa vertida, método de diluciones seriadas. Aquí se puede incluir también la del estriado o de la inoculación por punción con una asa al rojo vivo, no necesariamente que tenga una argolla, sino que sea de punta. Partiendo de la definición de lo que es el análisis microbiológico de los alimentos, pues debemos entender que es una herramienta fundamental para el control de la inocuidad de los alimentos. Esto nace del concepto de lo que es el control microbiológico, que es un proceso que nos permite identificar el número de microorganismos que están presentes en el alimento analizado. Obviamente, el riesgo dependerá de la dosis mínima efectiva del microorganismo y de los valores que se encuentran en el alimento. Los análisis dependen del tipo de alimento y de los microorganismos más comúnmente asociados con dicho alimento. Por ejemplo, imagínense que deseamos evaluar la calidad sanitaria. Bueno, para ello se realizan métodos de evaluación de la cantidad de mesófilos aeróbicos, que son microorganismos que su crecimiento óptimo está entre 20 y 40 grados Celsius y que requieren oxígeno. Esta es una gran población de microorganismos. Cuenta de coliformes totales, puede ser una otra opción de análisis, que es un grupo de bacterias estrechamente relacionadas al suelo de siembra, al agua y al tracto gastrointestinal de los animales. Y se ha utilizado como indicador de las condiciones insalubres.
También se realizan métodos para evaluar y verificar la contaminación fecal. Este análisis se, se realiza con la finalidad de identificar y cuantificar coliformes fecales. Por ejemplo, Escherichia coli, los enterococos, incluso puede estar incluido el Clostridium perfringens. También se puede cuantificar patógenos, cuantificar salmonela, por ejemplo, Listeria monocytogenes, Vibrio cólera, Clostridium perfringens, que lo he mencionado que también se puede encontrar dentro de lo que es la contaminación fecal. Y es que los mesófilos aeróbicos o cuenta total se conoce como método, puede ser también conocido como de otras maneras como cuenta total de mesófilos aeróbicos, cuenta estándar y cuenta total de bacterias. Aunque hay que aclarar que entre los mesófilos aeróbicos se cuentan hongos y levaduras. En este grupo se incluyen bacterias y mohos que pueden crecer a 30 grados Celsius. Pueden haber más o menos intervalos. Todas las bacterias patógenas de origen alimentaria son patógenas. Esta determinación nos ayuda a determinar el grado de contaminación de una muestra y las condiciones que han favorecido para reducir la carga bacteriana. O sea, nos indica la calidad sanitaria de los alimentos, en conclusión. También podemos utilizarlo para monitorear las buenas prácticas de manufactura, tanto de los que elaboran, de los manipuladores, como de las condiciones en que ellos elaboran el alimento. Pues acotándoles otro elemento referente a las técnicas analíticas y haciendo un poco de recuerdo del muestreo, debe de entenderse que el muestreador no debe formar parte del equipo de analistas en microbiología. Es una sugerencia muy válida porque en muchas ocasiones el muestreador viene con una idea sesgada de lo que puede traer el alimento. Por decirlo así, si yo voy al comedor universitario y yo observo que hay una contaminación grande en el entorno, puedo venir con la idea de que este alimento ya viene mal. Entonces, generalmente el muestreador no debe formar parte del staff de analistas. Debe de conocer, sí, debe formar parte del equipo de muestreadores o del laboratorio de control de calidad de alimento, sí, pero se sugiere que el analista sea el que no muestreó el alimento. Porque la persona que analiza no debe saber de dónde viene. Simplemente con esto la persona no se siente sesgada. Y las cuentas normalmente de las unidades formadoras de colonia deben de estar entre 150,000 y suelen tener hasta millones. Y se da cuenta que ese alimento ha estado en pésimas condiciones de manufactura, pero ese criterio lo tiene al final el analista. Entonces, por eso es importante que durante el análisis microbiológico el analista no tenga ese sesgo. ¿Por qué? Porque, como les menciono, si la persona viene predispuesta por el lugar donde éste participó y vio cómo estaban las condiciones de ese alimento, ya lleva una presunción que en muchas ocasiones no es la más correcta, sino que es sesgada. Bueno, hablemos de la técnica de filtración por membrana, que es un método muy usado en microbiología de aguas cuando las concentraciones de bacterias presentes en la muestra son muy bajas. Para la filtración por membrana, 100 mililitros de agua es lo suficiente que se puede utilizar como muestra y que estos atraviesan un filtro con poros muy pequeños que no puede pasar una bacteria comúnmente, las cuales se quedan en la superficie del filtro.
esto se transfiere a un medio de cultivo donde las colonias pueden crecer. Ahora, recordemos que el tamaño de una bacteria normalmente es de 1 micrómetro, pues ya tienen una idea de la luz de este filtro. Son técnicas vigentes y se mantienen todavía en los análisis de laboratorio, específicamente de aguas. Ahí tienen ustedes una imagen donde pueden observar todos los instrumentos que se utilizan para realizar este tipo de análisis. Ahora hablemos un poco de la técnica de extensión en placa. Se coloca un volumen de inóculo no superior a 0.1 ml, o sea, estamos hablando de 100 microlitros, sobre la superficie de un medio de cultivo y se extiende uniformemente por toda la placa, con un asa o una varilla de vidrio estéril hasta que el medio lo absorba por completo. Posteriormente se incuba a una temperatura determinada hasta que aparezcan las colonias y así realizar el recuento de bacterias. Esta es una técnica que sigue vigente y se utiliza en muchas matrices alimentarias. Tienen una imagen donde se explica cómo se inocula, cómo se extiende en placa. Para ello, en el laboratorio les daré una breve idea de cómo se utiliza el asa y cómo se debe de inocular al momento de realizar un análisis microbiológico. Hablemos ahora del método de placa vertida. Y es que para el método de placa vertida se debe de tener una placa estéril sin medio de cultivo donde se agrega cierto volumen de inóculo, que puede ser de 0.1 a 1 ml, al que se le añade al medio de cultivo a una temperatura de 45 grados Celsius. Esto es determinante porque cuando se tiene el medio de cultivo preparado, recuérdense, en medio de cultivo sólido, debemos de llegar específicamente a una temperatura para que el microorganismo no se destruya, no muera. Se desea visualizar el medio de cultivo. La técnica es un tanto delicada en razón de que si no se realiza de forma adecuada lo que es el vertido del medio de cultivo sobre la placa, pueden quedar grumos. La técnica es muy específica y requiere capacitación al momento de realizarla. Se agita suavemente para mezclar después de que el agar se solidifique y se incuben las colonias para que crezcan en la superficie del agar. Entonces se incuban de forma vertida, no como tal al momento de vertir y esperar que solidifique el medio de cultivo. Como les digo, este es un método que sería lo conveniente mejor explicarlo a través de un video y tengan ustedes la certeza de todo lo que debe de hacerse para no cometer errores. Con ello, pues, para todo esto se debe de realizar lo que son las diluciones seriadas. Cuando una muestra contenga muchos microorganismos que superen las 300 unidades formadoras de colonia, se recomienda realizar diluciones seriadas que faciliten el conteo y permitan obtener resultados confiables. Luego de las diluciones se siembran las placas y se procede a hacer un conteo de número de colonias que debe de ser multiplicado por el factor de dilución para obtener las unidades formadoras de colonia por mililitro de muestra original. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esto, es lo que se nos viene a la mente. Es esos tubos donde nosotros estamos haciendo las diluciones y posterior lo que es la inoculación al medio de cultivo. Para esta fase se puede utilizar extensión en placa o placa vertida o incluso inoculación por punción o estriado, pero la dilución se realiza para poder facilitar el conteo de las bacterias. En microbiología de los alimentos, lo mínimo que tenemos que pesar de muestra en alimentos es de 25 gramos. Y esto es esencial porque 25 gramos, según la normativa, es lo que nos permite a nosotros tener una idea de la cantidad
que puede representar en una muestra el análisis microbiológico como tal. Como les muestro en esta imagen, es delicado todo lo que concierne a lo que es extensión en placa, como lo ven ustedes acá, y lo que es placa vertida. Creo que estas imágenes ilustran la diferencia en el cual uno ya se tiene el medio de cultivo y se inocula 0.1 ml y se extiende en placa. Generalmente utilizamos 0.1. Puede venir este 0.1 ya sea de una muestra en común o puede venir de una muestra que ha sido diluida de forma seriada decimalmente hablando o centesimalmente hablando. En el caso de las extensiones en placa, pues son centesimales en la mayoría de las veces o decimales, dependiendo del analista. En el caso de vertido en placa, observen que la placa de Petri viene estéril, se coloca 1 ml o 0.1 ml del inóculo, se le incorpora lo que es el medio de cultivo, que debe de estar cerca de 45, porque si no, pues bajo de esto podemos verificar que este puede formar grumos. O sea, el punto crítico acá es que al vertirlo no debe de tener una temperatura mayor a 45 y que al mismo tiempo no se formen grumos. En ocasiones, cuando se trabaja de forma masiva diversas placas, este método pues resulta un poco complicado y se requiere que la persona tenga destreza al momento de realizarla. La agitación para la incorporación, nosotros utilizamos lo que es la técnica del 8 suavemente. O sea, todo lo que es microbiología de los alimentos desde el punto de vista práctico es un ritual. No se debe de hacer bruscamente y se debe de hacer con mucha mesura. Y al incubarlo, ustedes pueden observar el crecimiento en la superficie. Y siempre les digo, cuando se almacena debe de estar en una incubadora, debe de almacenarse de forma invertida y no como tal. Acá les presento un video donde pues demuestro cómo se está trabajando lo que es vertido en placa. Si ustedes observan en el video, se está incorporando lo que es el medio de cultivo a una temperatura adecuada en placas estériles. Se debe de hacer con sumo cuidado, con la técnica del 8. Debe de ser una cantidad aproximada de 15 mililitros, depende de la dimensión de la placa. Hoy en día existen aparatos que nos ayudan a poder incorporar una cantidad determinada en una placa de Petri. Puede ser de 15 o 20 ml dependiendo de las dimensiones de la placa de Petri. Y se deja siempre, después de haberlo agitado, como ustedes observan, dentro de la cámara de flujo laminar, se deja que se enfríe para que se solidifique y puedan desarrollarse las bacterias. Como les menciono, suavemente debe de agitarse para que se incorpore totalmente el medio con el inóculo. Hablando de la técnica de vertido en placa. Y observen, se debe de colocar la cantidad suficiente del medio de cultivo. Generalmente ese es un medio de cultivo conocido como Man Rugosa Charper, que es el MRS para la identificación y cuantificación de unidades formadoras de colonia en bacterias, en alimentos que supuestamente contienen bacterias probióticas como el Lactobacillus. Entonces, ese es un video que yo les muestro para que tengan una idea de todo lo que se debe de hacer en la práctica. Ahora, obviamente podemos observar que la persona no lleva cubierto la parte de su brazo. Eso es a veces una práctica no muy recomendada. Debe de estar muy higienizado el área y que este no represente contaminación o le agregue bacterias a nuestra placa. Todas estas
Estas técnicas que les he mencionado conforman una única conocida como análisis fenotípico de microorganismos, que son herramientas fundamentales en la microbiología de los alimentos, ya que nos permiten identificar y caracterizar los entes microbiológicos presentes en los alimentos, evaluando la calidad y la inocuidad. Sin embargo, es importante complementar con otros métodos más modernos para poder tener una precisión de lo que se está identificando. Las características de los métodos fenotípicos son características observables de un microorganismo, como la morfología, forma, tamaño, agrupamiento de las células. Esto se hace con un microscopio a través de la tinción, que puede ser una tinción al Gram, puede ser otro tipo de tinción, que es cómo reaccionan las células a diferentes colorantes. El cultivo, que cómo crecen en diferentes medios de cultivo, ya sea sólidos, semisólidos o líquidos, a través de pruebas bioquímicas, que son sustancias que se utilizan como fuente de energía de carbono y como productos finales que generan estos entes microbiológicos, y que a través de esas sustancias químicas ponen en evidencia el tipo de microorganismo que estamos analizando, incluso el género, ¿verdad? También está la prueba de antigenicidad, la presencia de ciertas proteínas o moléculas en la superficie de la célula que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico. Y aquí ya hablamos de la serotipificación también, de esas estructuras proteínicas que nos dan una idea del tipo de ente microbiológico que estamos afrontando. Es el caso de la Escherichia coli 157H7. Muchos podrían decir, ¿y para qué utilizamos métodos fenotípicos en microbiología si ahora existe reacción en cadena de la polimerasa? Bueno, con los métodos fenotípicos nosotros identificamos el microorganismo, identificamos el ente microbiológico con un medio de cultivo en específico, o incluso podemos hacer un recuento total para poder evidenciar ciertas condiciones sin necesidad de utilizar métodos que realmente pueden ser muy caros. Al comparar las características fenotípicas de un microorganismo desconocido con los de los ya conocidos, podemos saber la especie o el género. Podemos evaluar la calidad del alimento, como les mencionaba, utilizando un recuento total de ciertos microorganismos que nos pueden indicar la relación ecológica con otros que pueden ser patógenos. O sea, nos puede brindar herramientas para la toma de decisiones. Incluso saber si están bien almacenados esos alimentos. También podemos hacer un control de la calidad en la industria, ya que los métodos fenotípicos se utilizan para monitorear la presencia de microorganismos que pueden ser o patógenos o pueden alterar el alimento durante el proceso de producción. Como les comenté, todos los métodos antes mencionados, todas las técnicas, antes mencionadas pueden formar parte del método de identificación fenotípica. ¿Por qué? Porque utilizamos también microscopios. O sea, utilizamos microscopios al momento de hacer una tinción, por ejemplo, o poder ver la morfología después de haber hecho lo que es una dilución, un tratamiento de la muestra, o comenzando de cero, muestreo, tratamiento de la muestra, diluciones, inoculación seriada, y ya teniendo la inoculación en un medio podemos utilizar algún medio diferencial o selectivo, y nos podemos ir a un microscopio si queremos profundizar más a través de lo que es una tinción determinada. Para tener una mayor certeza podemos pasar a las pruebas bioquímicas que se utilizan para poder caracterizar una especie, y en algunas ocasiones se pueden utilizar las famosas pruebas serológicas, en el que hacen uso de los anticuerpos para detectar la presencia de antígenos específicos de células bacterianas. Ahora, esas son
las ventajas de que, si ustedes observan, todo lo que hemos mencionado es relativamente sencillo y económico, laborioso pero sencillo, ampliamente disponible en los laboratorios de microbiología, y que la desventaja sería que requiere un tiempo de incubación relativamente largo. Y esto es un problema en la industria alimentaria y por eso se utilizan en ocasiones técnicas alternativas, ya sea con las empresas como 3M o como Agrobiotech, que utiliza las Compact Dry. Pueden ser menos precisas que otros métodos más modernos, como los métodos moleculares, y no siempre permiten identificar todas las especies bacterianas presentes en una muestra. Entonces, eso sería como parte de lo que concierne al criterio del analista, al análisis que un analista puede hacer al final de realizar todos estos análisis. Como les comentaba, hacer estos ensayos requiere de mucha paciencia y técnica, como también requiere que la persona tenga las competencias suficientes para no cometer errores. Generalmente se hace por triplicado lo que son las inoculaciones después de haberlo diluido por triplicado para tener una certeza de la técnica también. Cuando nosotros tenemos la idea de que está muy contaminado, pues entonces tenemos que volver a hacer un análisis del número de diluciones a realizar para poder cuantificar. Recuérdense que la dilución tiene como finalidad reducir la carga bacteriológica de la matriz para poder ser cuantificable. Con esto, jóvenes, llegamos a lo que es las técnicas de análisis microbiológicos. Me quedo un poco corto, hay más que hablar, pero esto es lo sustancial, lo básico que se debe de conocer en microbiología de los alimentos. Les recomiendo que puedan ustedes visualizar el manual de examinación de los alimentos que se encuentra en el aula virtual. De una forma u otra, si se les dificulta el acceso, trataré de colocarlo en un enlace para que lo puedan visualizar ustedes. Con esto termino esta parte de la clase. Yo les agradezco la atención y pasen un feliz día. No olviden revisar los podcasts, las grabaciones, para que ustedes tengan una mayor plenitud de todo lo que estamos haciendo en la sección de análisis bromatológico. Así que muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima. Chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.